Buenas tardes a todos de nuevo, bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión sincrónica del día de hoy. Estamos entonces con el programa Gestión Integral del Transporte con la competencia de bilingüismo y estamos aquí las fichas 3335931, 3335932, 3335933 y 3348623. En este momento estamos desarrollando la guía de aprendizaje número 2, que empezó el 1 de diciembre y va a culminar el 22 de marzo del 2026. Mi nombre es Daniela Lemus. Recuerden que los voy a estar acompañando en el desarrollo de esta guía de aprendizaje. Mi correo es delemus@sena.edu.co y también me pueden contactar mediante el chat de la plataforma Sayuda. La competencia de bilingüismo es interactuar en lengua inglesa de forma oral y escrita dentro de contextos sociales y laborales según los criterios establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Dentro de esta competencia estamos trabajando el resultado de aprendizaje, que es intercambiar opiniones sobre situaciones cotidianas y laborales actuales, pasadas y futuras en contextos sociales orales y escritos. Para que logremos aprobar este resultado de aprendizaje, ustedes van a presentar 6 evidencias. Hasta el momento han presentado 2 evidencias, un cuestionario y un video simulando una entrevista. Durante estas 2 semanas, no, una semana, durante esta semana van a estar trabajando la evidencia de crónica. Y a partir del 23 de febrero vamos a empezar con otras 3 evidencias de esta misma guía de aprendizaje, que son otro cuestionario, un segundo cuestionario, un video haciendo una presentación y un documento escrito. En ese orden de ideas vamos a tratar la evidencia de la crónica que deben presentar esta semana. So in English we say chronicle. It's the same as crónica. And the objective is to tell a story using the past simple or the simple past. Entonces, el objetivo de esta evidencia es que usemos el pasado simple para contar una historia. Que ya el año pasado a finales estuvimos practicando el pasado simple para nuestro cuestionario. Esta vez lo vamos a practicar para que ustedes ya logren crear sus oraciones en pasado. So we're gonna start with this activity. In this activity, you're gonna see some verbs. And the idea is for us to remember the past of these verbs. Vamos a hacer una actividad en la cual ustedes van a ver algunos verbos en la pantalla o actividades y vamos a intentar recordar cuál es el pasado de estos verbos. Para hacer una introducción a la actividad, un momento le contesto a Lina. Lina Urrea, sí, todavía puedes entregar el video de la entrevista virtual. Pueden entregar las 6 evidencias de esta guía hasta el 22 de marzo. Yo las dejo habilitadas hasta el 22 de marzo, pero ya el 22 de marzo, pues ya entramos en proceso de disciplina, bueno, académico de no entrega, ¿vale? Entonces, 22 de marzo y ahí ya estás más tranquila. Bueno, para introducir la actividad, let's remember that we have 2 groups of verbs. Recordemos que tenemos 2 grupos de verbos. Number 1 is regular verbs. And number 2 is irregular verbs. ¿Sí se acuerdan de esas palabritas? ¿Les suenan? So, for the regular verbs, remember that we add ed at the end. Vamos a agregar ed al final para todos los verbos que sean regulares, ¿cierto?
And for the irregular verbs, we have to, vamos a poner aquí check the list. Vamos a revisar la lista de verbos irregulares. ¿Recuerdan que yo les compartí una lista de verbos irregulares en inglés? Si no la tienen por ahí a la mano, va aquí, la busco y se las paso ahí en el chat. Con eso trabajamos juntos con esta lista. Vamos a trabajar con esta el día de hoy. Aquí se las dejo en el chat para ir trabajando juntos, ¿vale? So, check the list for irregular verbs. ¿Vale? So let's see at some examples. Let's look at some examples. Teach. Este verbo es enseñar, como teacher. Teacher is the person. Teach is the verb or the activity. Is this verb regular or irregular? Este sería regular o irregular. Regular. Regular? Regular. Okay, okay. If it is regular, what is the past? ¿Cuál sería entonces el pasado? Teacher. Vamos a ver. Eso, teach. Teach. Listo, bien, muy bien. También puede ser irregular, pero es más fácil irregular. Listo, next. Work. Ay, me equivoqué. Regular. Bien, también regular. So the past is. Worker. Excellent. Bien, bien, bien. Worker. Bien. Vamos muy bien. Listo, pongamos aquí el amarillito. Ok, next one. Lose, perder, perdí la billetera, perdí los documentos. Regular. Ese es irregular. Si nos toca revisar la lista. Entonces, abran el link y cuéntenme a ver si encuentran este verbo en la lista. ¿Cuál será el pasado? Lost. Lost. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Lose, lost. Excelente. Bien, ahí nos podemos ir guiando con esa lista. Vale, vamos con el siguiente. Feel, sentir. Sentir felicidad, sentir tristeza. Irregular. Regular. Irregular. Toca revisar la lista. Revisen ahí la lista a ver qué les sale. Felt. Felt. Good. Felt. Y vamos con el último al día de hoy que nos sale. Find, encontrar. Irregular. Found. Irregular. Found. Bien, muy bien. Find nos quedaría found. Listo. Bueno. Entonces ya recordamos una parte muy importante, la parte central del día de hoy. Los verbos en pasado. Okay, so we're gonna see an example of a chronicle. Vamos a ver un ejemplo de una crónica. Esta crónica se las traje como ejemplo para que vean más o menos qué es lo que deben entregar, ¿vale? So this chronicle is about Nikola Tesla. So we're gonna see some verbs. Vamos a ver algunos verbos por acá. Aquí. He attended, si está, voy a poner más grandecito. Aquí, mejor. He attended the Technical University at Graz, Austria. What is the verb? Vamos primero con cuál es el verbo ahí de esa oración. I attend. Attended. Ajá, bien, bien, bien. And attended is regular or irregular? ¿Cómo Regular. lo ven?
Regular. Bien, perfect. Exacto. El verbo normal es attend. Y como es regular, le ponemos ed y nos queda en el pasado. Attend es asistir, ¿vale? No es prestar atención, sino asistir. Él asistió la Universidad Técnica en Graz, Austria. Listo. Let's see another. Dime. Ok. Let's see another one. Señor, ¿me decías algo, Gustavo? Perdón. ¿O Jorge? ¿De quién alguien habló? Pero creo que lo interrumpí. Mientras me confirman, miremos esta. Creo que volví a interrumpir. Bueno, vamos aquí. Está un poquito larga. He sold the patent rights to his system of alternating current. Dejémoslo hasta acá, alternating current. What is the verb? ¿Cuál sería el verbo aquí? Sold. Sold. Good, good, good. And this is regular or irregular? Irregular. Irregular, bien. ¿Y cuál sería entonces el verbo normal? No, porque ahí está en pasado, ¿cierto? Si quieren pueden volver a mirarlo. Okay. Señora, Sell. sell, yes. Sell, ay, sell, en pasado es sold. Él vendió los derechos de patente de su sistema de corriente alterna. Bien, listo. Okay, so let's remember that in past simple, vamos a recordar cómo crear oraciones en pasado simple, ¿vale? Past simple. For the chronicle, we are going to use affirmative and negative. We are not going to use questions for this activity. Para la crónica vamos a usar afirmativas y negativas. No vamos a usar preguntas porque vamos a contar una historia, ¿vale? No le vamos a preguntar a alguien sobre la persona, sino solo vamos a contar qué le pasó a esa persona, ¿vale? So, for the past simple, in affirmative, we use the subject, a verb in past, and a complement. So let's do this example. Subject, sigamos. Él. Dime, perdóname, Yarianis. Disculpe, teacher, que no está preguntando un sujeto. Sí. ¿Cuál sería? Es que iba a hablar y mis perras me interrumpieron. ¿Cuál sería? He, bien. El sujeto sería he. Bien. O Nikola Tesla, ¿cierto? Verb in past. De esta misma oración. Sold. Sold, bien. Sold. ¿Y cuál es el complemento? ¿Qué fue lo que vendió? The patent right. The patent Sí. rights. Bien. Listos. Esa sería nuestra afirmativa. Vamos a poner acá un poquito más pequeña la letra. Listo. He sold the patent rights.
Ok, vale. Hemos visto ejemplos de afirmativa, pero de pronto en nuestra crónica queremos hablar de algo que la persona no hizo, de pronto, ¿cierto? So, we're gonna remember also how to create a negative sentence. Vamos a recordar también cómo decir algo que él no hizo o una negativa, una oración negativa. So, for negatives, we use subject. Recuerden que vamos a usar didn't. ¿Se acuerdan que este era el no? Con este decimos no. And in this case, we're gonna use the verb in present. Si vamos a hacer alguna negativa en nuestra crónica, ya no tenemos que usar el verbo en pasado. Lo vamos a usar en presente. Ya no tenemos que mirar la lista ni ponerle de nada. Solo lo ponemos en presente. Pueden, para este ejemplo que van a hacer ustedes, pueden usar estos verbos que están acá o pueden buscar alguno en la internet. ¿Qué creen ustedes que no hizo Nikola Tesla en su vida? Y me dan la oración, a ver cómo nos queda. Siguiendo aquí. Sujeto, didn't, verbo en presente. He didn't sing her. Ujú, bien. Pero ¿sería she o sería he? He. He. Bien. Vamos de nuevo. He. ¿Puedes repetir, por fin? He. He didn't Didn't, sí. sing her. Think, ¿vale? Sí, ok. Think. De pronto para que lo recuerdes más fácilmente, hay algunos verbos que si tú le agregas una ER, se convierte en la profesión, ¿sí? Por ejemplo, teach es enseñar, es el verbo, pero si tú le pones ER, se convierte en la profesión, que sería profesora o profesor, ¿listo? Entonces, si tú quieres solo el verbo, solo la actividad, usas think. Pero si hablas de la persona... Porque yo iba a decir que él no fue cantante. Ah, ok, ok. Bueno, ya vamos a pasar a cómo decir fue, porque esa es una estructura diferente. Por ahora tocaría decir el no cantó o no cantaba. Listo. Listos. Bien, ok. Ahora vamos a pasar a lo que necesita ya Arianis. In the past simple, we have two structures. Para el pasado simple, vamos a ver dos estructuras. Yo por aquí tengo un cuadrito. Listo. Aquí está. So we have two structures, the to be and verbs. Esta verde que dice verbs es la que estábamos practicando hace un segundo. Entonces, en pasado simple tenemos una estructura para los verbos de actividades. Trabajó, cantó, asistió, ¿qué más nos salió ahorita? Cantó, ya lo dije, sí. Vendió, encontró, sintió, ¿sí? Todos estos verbos de acciones son la estructura verde, que es la que ya practicamos acá. But we have other structure. Vamos a tachar esta porque esta ya la practicamos, ¿cierto? We have other structure that is to be. Otra estructura es el to be, que es el ser o estar, pero en el pasado. Es decir, cuando decimos en el pasado,
fue, él fue cantante, o él era cantante, o tal vez él estaba, de pronto, si queremos decir, él estaba deprimido, tal vez, o él estaba muy feliz. Este es una estructura diferente, por eso no podíamos usar el didn't con el singer. Entonces vamos a ver cómo diríamos él fue, él era, él estaba. Let's look at this example. Vamos a mirar otra vez a nuestro Nikola Tesla. Por aquí. Aquí. No, esta no me gusta. Aquí. Tesla was a Serbian American inventor. Como pueden ver, aquí ya no tenemos una acción, ya no tenemos ningún verbo regular o irregular. Lo único que tenemos como verbo es el was. Tesla was. Este was es el que me dice él fue o él era. Pero este was nunca, nunca, nunca lo van a encontrar con alguna otra acción. Este siempre va a ir solito. Es decir, no lo van a encontrar con, por ejemplo, sing. No lo van a encontrar así. He was sing. No. O he was teach. O he was invent. ¿Vale? No podemos usar dos verbos en la misma oración. Entonces, si queremos decir él fue o él era, solo was. No vamos a usar nada más. He was a Serbian American inventor. Entonces, normalmente usamos ese was para hablar de la profesión o de la nacionalidad. O de pronto de sentimientos. He was happy. Él era feliz. ¿Listo? Entonces, recordemos que el pasado simple tiene dos estructuras. La de acciones, que es la que usamos con did, y la de fue o era, que es la que usamos con was o con were. Pero primero vamos a practicar was. So the structure for this one is very simple. For affirmative, we use the subject, was or were, and the complement. So in this example, Tesla was a Serbian American inventor. What is the subject? ¿Cuál sería el sujeto aquí en esta oración? ¿De quién hablamos? De Tesla. De Tesla. Tesla. Bien. Entonces nuestra oración va a empezar con Tesla. Listo. En segundo lugar tenemos el was. Tesla was. Y tenemos un complemento. En este caso está la nacionalidad y la profesión. Entonces podemos usar las dos en una sola oración o podemos escoger solo una, ¿vale? Entonces Tesla was an inventor, por ejemplo, si solo queremos decir la profesión. ¿Listo? Ok, let's look at another example aquí. His parents were Serbian. Listo. Otra vez, what is the subject? ¿Cuál sería el sujeto aquí en esta? His parents were Serbian. His His parents. parents. His parents. Ujú. His parents es el sujeto, sus padres.
Ahora, en lugar de was, ¿qué palabra tenemos? Where. Where. ¿Y por qué creen que ya no es was, sino where? Porque es en plural. Porque es en plural. Bien, muy bien. Entonces, como ya no hablamos de Tesla, que es solo una persona, sino que hablamos de sus papás, de su mamá y de su papá, ya no podemos decir was, nos toca decir were, pero seguimos diciendo lo mismo. Sus papás eran. ¿Y cuál es el complemento? Serbian. Serbian. Sí. Que es la nacionalidad de sus papás, ¿cierto? Sus papás eran serbios, creo que se dice en España. Profe, una pregunta, o sea que en ese tema de where se utiliza en tercera persona. Sí, pero hay tres terceras personas que se utilizan con was también. Mira, was lo usas con yo, lo usas con he, que es tercera persona, él, she, que también es tercera persona, e it, ese también es tercera persona. Entonces, es mejor pensarlo que el was lo usas para cuando hablas de una sola persona, y que el where lo usas para cuando hablas de dos o más personas, a excepción de you. You sí es una sola persona, pero ese siempre va con where, ¿listo? Esa es solo una excepción. Esa sí puede ser tú o usted, tú eras, que ese sí sería singular, pero va con where. Entonces, where sería you, sería they y we. ¿Listo? Entonces, plurales were y singulares was, y la acepción sería you. Listo. ¿Y ahora cómo creen que sería en negativo? Entonces yo quiero decir, Tesla no era químico. Wasn't. Wasn't. Perfect. Tesla no era químico. Entonces, para el no le ponemos wasn't, y para were, si es más de una persona, Weren't. weren't. Perfect. Ay, weren't. Ay, no pude, ya. Weren't. Listo. Por ejemplo, díganme ustedes que no era Tesla. A ver cómo nos queda esa oración. Que no era Tesla. O que no fue. Sería he, He once, wasn't. eso, wasn't. mm, Singer, Eso, bien. He wasn't a singer. Perfecto. Bien, 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 muy bien. Él no era un cantante. ¿Cómo se sienten hasta ahí? ¿Ya pueden hablar de alguien? Dime, Jorge. Ok. Freddy, vas bien, más o menos. Pero recuerda, Freddy Herrera, que no puedes combinar los dos. Si tú quieres decir jugar, este es un verbo de acción, jugar. Si tú no quieres decir él era, o sí, él era jugador de fútbol. Bueno, a mí sí me toca preguntarte porque creo que puede que yo esté mal, Freddy. Si quieres, responde ahí mismo en el chat. ¿Tú quieres decir que él no jugaba fútbol o que no era jugador de fútbol?
que nos toca cambiarla un poquito. Mientras me respondes, la de Jorge. Tesla wasn't Colombian. Ah, sí, listo. Tesla wasn't Colombian. Sí está bien, Jorge, pero te faltó, te faltó esto, mira. N, apóstrofe T. ¿Listo? Para que lo corrijas ahí. Ah, bueno, no era jugador de fútbol. Ah, bueno, entonces en ese caso nos toca cambiar el complemento y nos quedaría así, mira. El principio está bien. He wasn't, perfecto, pero nos toca cambiar acá para que no nos quede no la acción, sino la profesión. Entonces, jugador de fútbol es soccer player. ¿Listo? Listo. Listo, Frey. Bien, bien, bien. Van muy bien. Entonces, ya con estas oraciones, ustedes van a empezar a hablar de alguna persona. ¿Listo? Pero aquí hay como una cuestión cultural de la diferencia de idiomas de la que vamos a hablar. So, in Spanish, we say, yo nací en Bogotá. ¿Sí? Nacer es una acción, ¿cierto? Yo nací, tú naciste, ella nació, él nació, nosotros nacimos en Colombia. ¿Sí? Pero en inglés, esa acción no existe, ¿vale? No existe. Para ellos no existe nacer. Entonces, ¿cómo lo dicen? In this example, we have Nikola Tesla was born on July 9th. Entonces, como ellos no tienen el verbo, no existe el verbo nacer, lo que ellos hacen es decir, Nikola Tesla fue nacido. ¿Listo? Siempre que ustedes hablen de nacer, ¿sí? ¿Dónde nació? ¿Cuándo nació? Debemos usar was born, porque no es una acción, es un adjetivo. Él fue nacido, ¿vale? Ustedes me van a decir dónde nacieron ustedes. Voy a empezar yo y ustedes siguen. Para eso tenemos que usar esta estructura porque es un afirmativo. Yo fui nacida. Yo empiezo y ustedes siguen, ¿listo? Pero no lo voy a escribir. I was born in Bogotá. ¿Quién me quiere decir dónde fue nacido? I was I born was in born. I Vale. was born on Gigante Huila. Huila. Ok, ok. Yarianis, can you repeat? I was born in Cartagena. En Cartagena. Julián. I was born City Cúcuta. In Cúcuta. Ok. We have a lot of people from all over the country. Good, Julián. Jorge, I was born in Plato Magdalena. Natalie. I was born Bogotá. En Bogotá. Me tú. Gustavo. I was born en Santiago de Cali. En Santiago de Cali. Ok. Bien. Hay de todo el país aquí tan chévere. Listo. Ahora piensen a ver, para esta crónica lo que tienen que hacer es pensar, aquí Tania nos dice, I was born in Cali. Freddy, I was born in Bogotá. Bien. Listo. Ahora van a pensar en alguien que ustedes admiren y van a decir dónde nació esa persona.
Yo tengo a Tesla, yo ya hice mi ejemplo. Nicola, bueno, pero ahora no me van a decir dónde, sino cuándo, ¿vale? Por ejemplo, aquí yo tengo Nikola Tesla was born on July 9th, 1856. Vamos a recordar los números. ¿Listos? Mientras piensan, por aquí en el chat tengo otra respuesta. Gianna, I Eh, was born, espérame, in Quibdó. Edwin dice, I was born in Caldas. Y Ana, I was born in Urubía. Ok, listo. Dime, por favor. Entonces sería Carolina was born on February. Se me olvidó el 14. 14, 14, 1991. 1991. Los años los puedes partir en dos. Entonces, puedes decir primero el 19, que es 19, y luego el 91, que es 90, 91. Dale otra vez. Listo, entonces Carolina was born in February 14, Ajá, 10, 91. 91. Good, perfect. Listo. Natalie. Esa manito es del Ya, anterior. profe, o sea, la Señora. anterior, ya te la digo. Ya te la Ok. digo que sí. Ya te digo. Dale, dale. Profe, Entonces, yo tengo una duda que me quedó como sonando. sí, señor. Digamos que en este caso, si yo quisiera decir, bueno, si yo nací en Bogotá, digamos, el from no se utilizaría en Bogotá, solo sería el in, y el from solo se utilizaría en país, Eh, o se podría utilizar también el from. no, es que el from no es que sea porque es ciudad o porque es país, sino porque ese lo usas cuando tú dices yo soy de, ¿sí? Para decir solo como tu nacionalidad, ¿sí? Yo soy de Bogotá. Y el in es yo nací en Bogotá o yo nací en Colombia, ¿sí me hago entender? Sí, sí, ya ahora sí, profe. Es que tenía esa duda y quería aclararla porque pues no sé. Perfecto. Esas dudas siempre lo ponen a pensar a uno y cuando uno está escribiendo, ahí sí, ¡ah! ¿Cómo sería? Muy bien. Sí, es verdad. Gracias, profe. Dale, Elke. Listo. ¿Quién más quiere participar? ¿Cuándo nació esa persona que admiran? Luis Díaz Ujú. was born on January 30, 1997 in Barrancas. Ok. The year is, can you repeat the year? ¿El año? En 1997, pero se me olvidó. El primero ya lo tienes, que es 19, porque lo divides en 19, dos, ¿cierto? ¿Y cuál era, 19, sí, cuál era el otro número? 97, sí, 97, pero se me olvidó. Mira, es parecido a este. Entonces, 19 ya lo tienes, ¿cierto? Y el 19, 97 solo 1997, tienes eso, bien. ¿Otra vez? 1997. Eso, bien. Perfecto, José. Gustavo. Eh, Gustavo Castaño was born in May 1991. 1991. You are 33, ¿sí? Or 34? No, 33, ¿cierto?
Tienes 33. Algo así. Algo así. Ok. Natalie, your turn. Hola, profe. Sería Margarita Pasos was born 28 December 1972. 72. Okay, perfect, Natalie. Yes. Elkin. My mother was born on May 5, 1958. 1958. Perfect, Elkin. Good. Bien, van muy bien. Eso es lo que deben hacer en la crónica. Entonces, ya aquí hablando en español, lo que deben realizar en esta actividad es lo mismo que yo hice con Nikola Tesla. Van a pensar en alguien que haya aportado de alguna manera al campo de la gestión del transporte. Yo escogí a Tesla porque aportó al transporte, ¿cierto? Pueden escoger, no sé, al dueño de Ford, al que inventó Ford, o al que inventó el primer automotor, ¿quién fue? Perfecto, Freddy, ese está perfecto. Gabriel García Márquez. ¿No saben quién inventó el primer automotor? Benz, según History Channel. Por ejemplo, pueden escoger a Benz. Ah, sí, Yarianis respondió. ¿Sí? Profe, a Gareth Morgan, ¿Quién es él? el creador del primer semáforo. No, uy, interesante, los semáforos son muy importantes. Esa persona me gustó, me gustó. Piensen así en más personas que hayan, Yarianis y Freddy sabían. Yo no me acordaba, me tocó buscar. Entonces, piensen en alguien que haya aportado al transporte o a la gestión del transporte. Y con esa persona me van a contar ustedes con sus propias palabras y creando las oraciones como participaron hoy. Me van a contar la historia. Él nació en tal lugar, él nació en tal fecha, él era un inventor, él era un ingeniero, él era un, no sé, trabajador, ¿sí? ¿Qué hizo en su vida? El camión de carga, interesante. Daimler. Bien, bien. Han mencionado muchas personas interesantes. ¿Listo? Y me van a contar todo eso en inglés con sus propias palabras, siguiendo la estructura que trabajamos hoy. Ya les digo en cuántas palabras. Entre 200 y 500 palabras van a usar para contarme esa historia. Yo aquí en este ejemplo que les hice, ¿cuántas palabras tengo? A ver. Yo aquí tengo 184 palabras. Es más o menos 3 párrafos que ustedes hagan contándome sobre la persona que escogieron. Por aquí Jorge nos dice William Phelps, creador de las señales de tránsito. Uno nunca piensa quién creó esas cosas. Van a hacerlo en un documento de Word y ese documento de Word lo pasan a PDF. ¿Listo? Tengan en cuenta pues que no se acepta inteligencia artificial ni traductor.
Si de pronto no alcanzan a llegar a las 200 palabras, no hay problema. Lo importante es que ustedes hagan el ejercicio de crear las oraciones. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí sobre la evidencia. Profe, es un escrito. Sí, es solo un escrito, no tienen que grabar video ni nada. Gracias, profe. ¿Listo, Gustavo? Buenas, profe, qué pena. Entonces, en conclusión sería escoger a alguien que tenga aportes en el transporte, más o que sean 3 párrafos, eh, puede ser más o menos 200 palabras. Un Ujú. documento en Word y no se acepta ni traductor ni inteligencia artificial. Eh, ¿Debemos utilizar el verbo to be o algunas de las palabras que utilizamos, cierto? Sí, los dos sería verbos de acción. Él inventó, él trabajó y también el verbo to be. Él fue inventor. Verbos de acción, el verbo to be, él fue, él trabajó. Ujú. Qué pena, es que estoy tomando apunte. Dale, no te preocupes, está muy bien. Yo Sí, prefiero que me pregunten. sí, no, aprendo más fácil así, transcribiendo. Sí, sí, siempre Muchas gracias. uno está más atento. Bueno, entonces vamos a hacer un juego, un jueguito final. Pues no es obligatorio, pero pues si quieren participar, practicamos un poquito más de cómo van a crear esas oraciones. Para jugar, pueden escanear este código o si quieren pueden abrir el link que les voy a enviar aquí en el chat, ¿vale? Entonces, cuando entren al link o escaneen el código con su cámara, van a poner su nombre o si no quieren poner su nombre, un apodo para empezar el jueguito. Listo, por ahí tenemos a Dais, a Diana, a Andrés, a Elkin, a Juan, a Jorge, a Maritza, a Tania, Toño, a Lina, Diana se puso un papelito. No sé, así me apareció, profe, no sé por qué. Debe ser, eso tiene para editar que tú le pongas cositas al muñequito. No, se lo va a quitar. Bueno, pero ya voy a empezar, creo que ya no alcanzas. Pero no importa, es solo por molestar ahí. Ahí ven un 3, 2, 1, quiz, ¿sí? ¿O no se ve? Listo, ya. ¿Y en mi ¿Está? pantalla? Sí. Voy a ponerla así porque no sé si la están viendo. No, bueno.
Tienen que escoger un color. Allá donde entraron al juego, escojan un color que complete la oración. Solo escogió una persona. Ese es el juego. No sé si ya lo han jugado antes. Ustedes donde entraron al jueguito, digamos que yo entré con el celular, yo estoy solo viendo unos colores. Debo escoger un color de acuerdo con lo que veo aquí en la pantalla de la clase. ¿Listo? Por ejemplo, en esta teníamos que completar con alguno de estos colores. Y el color correcto era el verde. I went to the movies yesterday. Vamos a ver cómo nos va en la siguiente, ya que sabemos cómo escoger la respuesta. Deben estar pendientes de allá del jueguito, pero también de aquí de esta pantalla. Vamos a ver esta. Ethan estaba en la escuela. ¿Cuál escogerían para Ethan? Estaba en la escuela. ¿Qué color? Eso. 4, 5. Bien, bien, bien. Was. Sí, bien, Gustavo. Eso, was. Were no, porque Ethan es solo un niño. Entonces recuerden que cuando es solo uno, usamos was. Si fueran dos niños, si hubiera sido were. Bien, Tania, Freddy, Jorge, Diana, Daris, por ahí aparecen en el top 10. Listo. He to his friend in the evening. Él habló con su amigo. ¿Cuál creen que sería en el pasado? ¿Con una S, con ENG, con una ED, con solo talk? En pasado. Talked, sí. Recuerden que en pasado, cuando son regulares, toman ED, ¿vale? No toman la S, ni toman el ING. En pasado toman ED, los verbos. Vamos a ver la siguiente, a ver qué nos sale. Uy, Jorge sacó a Tania del primer lugar. Listo. Esta es una pregunta. Cuando tenemos el did, debemos usar el verbo normal. Entonces, ¿qué verbo iría aquí? Recuerden que siempre que esté el did, sea en pregunta o sea en negativo, el verbo va a ir normal. No tenemos que usar pasado. Yo me acordé que ya uno le contestó. Yo más le madruga mañana. Bueno, dale, todo bien. Sí, quedamos entonces. Entonces, la respuesta correcta era stay, porque stay es el verbo normal. No lo usábamos en pasado porque ya tenemos el did. ¿Te quedaste en un hotel? Listo. Yo hice paracaidismo. ¿Cuál será el pasado de hacer? Yo hice. Eso, bien, did. Don no es. No sé si miraron acá la lista. ¿Dónde está la lista? Que la hice. Ay, toca abrirla de acá. Ay, aquí está. Miremos aquí la lista. Hacer. Listo. Cuando vemos la lista de verbos irregulares, el primero es el presente. El segundo es el pasado. Y el tercero se llama participio. Este participio todavía no lo vamos a usar. ¿Listo?
Solo vamos a usar por ahora en la segunda columna, que es el pasado. Por eso en el juego no era don, sino did, porque did es el pasado. El participio todavía no lo vamos a usar, ese toca despuesito. No vamos a alcanzar a terminar el juego, pero vamos a hacer la última pregunta, a ver cómo nos queda el podium del día de hoy. Por ahora va Tania, Jorge, Diana, Elkin y no vi el otro. Listo. Yo conducí. Un verbo bueno para ustedes. Yo conducí. ¿Cuál es el pasado? ¿Conducí se dice? Sí, cierto. O conduje. Vamos a buscar. Drove. Perfecto. Buscando el pasado en español. Conduje. ¡Ah! Se dice conduje. ¿También se puede conducir? Bueno, yo conduje. Perdón. Yo conduje hasta Madrid. Bien, el pasado es drove. Ese es irregular. Bien. Espérenme. A ver si puedo sacar el podio. Denme unos minuticos. Bueno, está muy largo. So the podium is Tania in the first place today. Freddy number 2. Elkin number 3. Jorge number 4. Diana number 5. Esos son nuestros ganadores del día de hoy. Pero todos ganamos, porque todos hicimos oraciones hoy en inglés. Bueno, chicos, eso era todo por hoy. Quería que jugaran ahí un ratico, se desestresaran un rato para seguir estudiando. ¿Les queda de pronto alguna duda sobre la crónica? Recuerden que esta va hasta el domingo, que si no después se atrasan. Ya pueden cerrar el jueguito. Recuerden que ahí está la lista de verbos irregulares. Les voy a dejar por acá un link de práctica, por si quieren practicar en su casa. Y ya, eso sería todo por hoy. Thank you so much and see you next week. Nos vemos la otra semana. Profe, una Teacher. pequeña pregunta. Es que yo no me pude unir al principio de la reunión y quería saber si para esta semana únicamente tenemos que hacer la crónica, ¿sí? Pero yo por ahí estuve viendo, había un cuestionario, ese es para después. Sí, señora, sí. Para bilingüismo, esta semana solo la crónica. El cuestionario es para la otra. Vale, gracias. Dale, Maritza. ¿Listo? Thank you, bye bye. Bye, Gracias. teacher. Thank Bye, you. Elkin, bye, Diana. No problem, Mañana. no pressure. Gracias. Bye. Bye, Natalie. Bye, teacher. Bye, sí, ya, José. No, sí me enseñó.